Señoras y señores, bienvenidos nuevamente a un episodio más aquí en Ciencia Borracha. Ciencia borracha. ¿Cómo están, mis chiquitos ciencia borracheros? Te dije que eso no. Ciencia Borrachos. Ciencia borrachos. Bueno, ustedes pónganse el apodo. Díganos ahí cómo les gusta que le digan. Bueno, el día de hoy seremos nada más Iván y yo bueno, Nogue tuvo una situación ahí un poquito complicada en la cual estamos con él, le mandamos un abrazo y pronta resignación. La... Sabe que siempre estamos con él, lo extrañamos aquí en Sí. el programa, pero también entendemos todo lo que está pasando y le mandamos todo nuestro apoyo. Y pues bueno, vayan ahí a los comentarios y denle amor al bueno de Nogue, que pues no va a estar con nosotros en esta ocasión, pero pues siempre estará en nuestros corazones, ¿no? Al menos. Y bueno, traemos nada más una noticia en esta ocasión, porque pues ya vieron en el título del programa de que vamos a estar hablando. Vamos a hablar de armas y definitivamente en lo general, Ciencia Borracha, ni Nogue, ni Iván, ni yo, ni todo el equipo que está ahí detrás de cámaras, Ni el productor ni el que nos trae los tragos. nadie está de acuerdo con ello, nadie está de acuerdo con la guerra, ni el uso, ni se quiere tampoco hacer la apología al uso de armas. No está bien el uso de armas en ningún sentido, ni por deporte, ni por ganas de, pues, de hacer uso de ellas de otra manera, ¿no? Pero, qué bueno que ya están conectando. Recuerden que lo que más nos importa son sus comentarios. La noticia noticiosa, que yo ya no sé ni qué decir al respecto, porque bien podríamos pensar que es el inicio de una tercera guerra mundial, pero últimamente los conflictos son prácticamente siempre a nivel mundial, entonces ya no podríamos decir que esto sea una tercera guerra mundial. No lo sé, en realidad. Hace como 10 años, si no mal recuerdo, hasta el Papa, el máximo representante de la Iglesia Católica, declaró una tercera guerra mundial. Entonces, vamos en la cuarta, no lo sabemos. Honestamente no lo sabemos, pero la cuestión aquí es platicarles un poquito del desarrollo de las armas, la evolución y pues sí, lo que se ha cambiado, ¿no? A lo largo de la historia. Y desde la primera arma que, ya dijimos cuál era estábamos Iván y yo discutiendo eso, que cuál era la primera arma. Y hacer una mención honorífica, por favor, hacerle una gran mención a las tortugas, el puesto de tortas, evidentemente, que nos mandó esta salsa que de verdad no tiene madre. No tiene, de verdad está buenísima. Súper adictiva. Súper adictiva. Ya, yo creo que de lo que me mandó el bueno de Roberto. Ya vamos a la mitad. Ya vamos a la mitad. Ya hay servilletas aquí por todos lados y demás, porque estuvimos trague y trague, ¿no? Pero hacerle una mención honorífica y darle muchas gracias por habernos enviado la salsa, los chicharrones y a mi mamá que nos mandó churros y papas y cuanta madre, ¿no? Pero vayan ahora a las redes sociales, vayan ahí a Instagram y en Facebook están las tortugas, vayan, denle like, se vienen cosas bien chidas. Open Up estará apoyando ahí en esa situación de unos nuevos productos que van a lanzar, de algo muy rico y que incluye esta salsa que otra vez estoy babeando, güey. Pero vayan y denle amor, ahora, vayan y denle amor a las tortugas. Y gracias a Roberto por habernos regalado esta deliciosísima salsa. Para que vean que si nos mandan cosas, aquí los vamos a mencionar, Que ¿no? de igual manera, pues gracias al equipo de Sopa de Caracol, Ah, que es Simón. nuestro equipo logístico, Sí. porque nos ayudaron ahí con el tema y ahí también a Oscar Vitela por su gran sugerencia y su aportación. Saludos también a Marco Antonio Vizcaíno, que ya está ahí conectado mandando memes como si no hubiera mañana. Que le des un trago chingón a la salsa, dice, ¿no? No creo. Está buena, pero sí pica. Pero bueno, entonces, empecemos con la noticia, la das tú, la del conflicto que está ahorita desarrollándose en Ucrania, ¿eh? Bueno, lamentablemente dentro de esta noticia, ¿qué fue antier, Ujú. 22, el 23 en la mañana, a las 6 de la mañana, pues se declaró Putin, el presidente de Rusia, Ujú. declaró que iba a empezar a hacer movimiento bélico en contra de Ucrania. Y pues
pues ya. dio inicio a este conflicto bélico que esperemos que no escale y esperemos que se termine pronto, porque pues no es una, creo que es un, para mi punto de vista muy personal, es una estupidez que el hombre esté buscando matar al hombre. Decía un maestro mío en la secundaria, el único animal que es completamente animal es el ser humano. Porque es el único que mata a su propia raza y que no busca ningún tipo de, pues de beneficio, ¿no? O sea, no, los animales cazan por comer, ¿no? Por sobrevivir incluso, pero el ser humano nada más es por chingar. ¿Uy? Es por chingar y eso obviamente no está chido, no está bien hecho, no lo vamos a defender aquí ni nunca en ningún lugar. Pero pues bueno, hay gente que quiere jugar con todas las canicas y quiere que todo sea suyo y quiere que todo fluya A lo Kiko. a sus conveniencias, a lo Kiko, exactamente. Pero pues bueno, esa es a grandes rasgos la noticia. ¿No? Salud. Ucrania es un país muy importante, por cierto. Saludos a Arturo Cortés, dice que ya llegó a tiempo al programa favorito de cada jueves. Muchas gracias, Arturo. Saludos Cortés, también que a va. Ricardo contra Cronos, que también ya nos están viendo. Pónganos ahí sus comentarios, cómo les gusta cómo preferirían que les dijéramos, ciencia borracheros o ciencia borrachos. O si tienen otro, Ajá, también pónganlo ahí, póngalo ahí. para ya hacer el hashtag de ese, ¿no? ¿Cómo es? Sí, hashtag ciencioborrachos o lo que sea, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, pues vámonos Entonces ya entonces. con esa, después de esta lamentable noticia que va muy ad hoc al programa que vamos a presentar hoy, Exacto. Pues vamos. vamos con el episodio número 48 de Ciencia Borracha, que debería ser como el 54, ya no También sabemos. saluda a Nogue, donde quiera que estés. Un saludo. Saluditos a Nogue también, por supuesto, que igual y yo creo que sí nos va a estar viendo. Traemos un desastre, por cierto, hablando, antes de empezar con el episodio, traemos un desastre de la Ciencia Borracheros, dice Arturo Cortés. Traemos un desastre con la logística. El productor está normalmente toda la semana borracho. Ujú. Y estamos subiendo al menos un episodio por día en YouTube y en Spotify. Pero creo que sí tuvimos a bien regarla en algunas ocasiones y decir que el 9 era el 10 y el 10 era el 11 o viceversa. Ujú. Hay un episodio perdido que no les vamos a platicar cuál es. Hay un Pero episodio perdido ahí. o dos, o dos, El episodio perdido. o dos. ¿De vos? Pero estamos trabajando, ¿no? O sea, estamos trabajando para que todos estén ahí y pues bueno, ya, también si son muy piquismiquis y tienen trastorno obsesivo compulsivo, pues no presten mucha atención a que decimos que es el 9 y a lo mejor es el 10, lo que sea. Pero bueno, ya están a partir del episodio 10 hasta el 43. No, hasta el 46. O sea, no, hasta el 47, porque dice Ya. el 48. Ok. Ya están, tanto en YouTube como en Spotify. Vayan, véanlo por favor, porque queremos que lo vean, ¿no? Claro. Y también un saludo, así, a Mario, el productor que pidió regresar y no regresó. No, ese ya es el diablo, ya le querían quitar el puesto. ¿Qué onda? Ya le Le querían quitar el puesto acá puesto, pues, no. al otro alcohólico ¿no? Caray. Pero bueno, demos inauguración entonces al episodio 48. Les mandamos besos en el sisirisco a todos ustedes que nos están viendo y empecemos con la pregunta preguntosa del día de hoy, ¿no? Entonces, como introducción, desde hace más de 1.000.000 de años, Ujú. el ser humano, hablamos del Homo habilis, del Homo erectus, del que fuera, aprendió a diseñar y a usar herramientas para hacerle daño a otros. Correcto. El principal objetivo pues era cazar, ¿no? Era cazar animales, era pues usar herramientas que le ayudaran a sobrevivir. Y de ahí pues Se dieron uno que cuenta. otro garrotazo al vecino, ¿no? Ajá. Entonces las armas han evolucionado muchísimo desde entonces. Y algo que se sabe mucho es que nuestra especie inventa nuevas formas de cazar. Inventó primero nuevas formas de cazar y las fue mejorando. Y después, lamentablemente, eso se transgiversó o se tergiversó a lastimar y a matar gente. Es correcto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver todo cómo se han ido creando las armas.
y sus principios físicos y los principios físicos de algunos, ¿no? Muy bien. ¿Cuál crees que sea el arma más antigua de La más todas? rupestre. La más rupestre de Bueno, todas. afuera de El cámara. garrote no. Afuera de cámara le dije, bueno, pues el garrote, ¿no? O sea, llegas y le das de garrotazos. Pero dice que no. Y pues sí, tiene lógica porque un garrote a lo mejor, un palo, o sea, un garrote, tendrías que haberlo a lo mejor hasta manufacturado. Pero el Sí, no, principal, pues no. sí, pues pudiste haber agarrado una rama de un árbol, pero realmente la primera arma que se considera fue la piedra. Lo acaba de decir Marco Antonio Vizcaíno, es la primera, es correcto. Ah, perfecto. Y no nada Aplausos. más la piedra, sino la piedra tratada o la piedra tallada, Ujú. en donde se dice que hace 1 millón de años antes de Cristo fue donde se hallan los primeros hallazgos de herramientas, que son las Ujú. hachas. Las hachas, Pero a ver, las puntas bueno, la flecha, bueno, lanza, más bien. Nancy, Sí, sí, pero sí. la pregunta ahí sería, ¿cómo se fabricaron las hachas? ¿Cómo se fabricaban estas hachas? Si no usaban el metal, no sabían todavía hace 1 millón de años, el conocimiento del metal no existía. Ajá, exactamente. Entonces lo que hacían era, encontraron ellos piedras mucho más densas, mucho más, pues sí, con mucho mejor estructura que podías moldear otras piedras, Ujú. ya sea tallándolas o golpeándolas, que eran donde conseguían entonces tener las hachas. Correcto. De ahí entonces la primera arma que se puede decir aparte de la piedra fue el hacha. Y el hacha está diseñada con una cuña. Ujú. Algo muy importante que tenemos que decir es que muchas de las armas que se fabricaron o que se estuvieron fabricando hasta cierto tiempo, o sea, no vamos a decir que hasta ahorita, hasta nuestra época, pero muchas de las armas hasta cierto tiempo se fabricaron sin tener conocimientos de matemáticas. Ujú, ujú. O, Que ya o llegaremos ahorita a otros que ya inventos que llegaremos. también, Ajá. que huele que. Que por ejemplo, la cuña es un elemento muy poderoso para partir madera, o sea, que usamos nosotros hachas para partir madera, para partir cosas, usamos cuñas también por ejemplo, se usaban para separación de grandes bloques de piedra con los egipcios, en las canteras egipcias. Para usar el arado se usan cuñas a partir del 2000 antes de Cristo. 2900 antes de Cristo. En el 1000 también se usaron las tijeras para trasquilar ovejas, que siguen siendo cuñas. Ujú. Entonces, toda esta cuña lo que hace es muy importante porque lo que hace es la fuerza que tú aplicas en una dirección, la aplica, ya la cuña tiene una forma El así, filo. la Sí. aplica hacia los dos lados y con mayor proyección, o sea, es mucho más, con mayor magnitud. Ok. Ajá, entonces como si se Partiera, ¿no? partiera, sí, Sí, o sea, pues, como si literalmente se abre. proyectara, como si te aumentara la fuerza. Ujú. Por el filo, ¿no? Ahí dice Caro Sí, González, me sacó un pedo, ¿eh? dice, la primera arma fue la quijada de burro, porque así lo mató de un burrazo. Porque así mató Caín a Abel. Y luego dice, ¿verdad? Pues sí, sí me quedé un poco anonadado ante tal aseveración. Dije, bueno, no me acuerdo haber leído que lo había matado con una quijada de burro. Pero pues un piquete de burro se ha de doler, ¿no? También. Sí, también. O sea, yo creo. Son ponzoñosos. Son ponzoñosos. Entonces es muy importante, entonces, la cuña, porque la seguimos usando hasta hoy en día. Este principio de la cuña se sigue usando hasta hoy en día. Con Y un se ha ido cuchillo, ¿no? para cortar los alimentos, Ujú. para, Machete. para machetes, e incluso Cortar. después se modificó para que no nada más fuera un golpe, sino que fuera por fricción. Entonces se hicieron los serruchos, Ujú. que también es una cuña. Sí, pues al final del Aplicada día. de manera diferente, pero es una cuña. Ujú. Entonces, ese es nuestro primer invento, nuestro primer arma ya modificada, porque pues la piedra aventada, pues todo. Una piedra aventada ahí. Que la seguimos usando también. Cuando viene el perro, ¿no? Así, ¡ah! Bueno, son imaginarias, pero. Yo hice uno que otro todavía cromañón aventándolas en el fútbol. Pues, De ahí tenemos después la lanza. La lanza tiene unos 300,000, hay vestigios de 300,000 años antes de Cristo. ¿Ok? En la lanza,
pues obviamente también era trabajar la piedra para que quedara una punta, algo que tuviera también una cuña, es el mismo principio de la cuña. Exactamente. Pero conforme se fue, conforme fueron evolucionando la trata de materiales, que ahora sí vemos, la trata, por ejemplo, del bronce, o sea, el manejo de los metales, hubo diferentes, pues, modelos, por decirlo así, ¿no? Está la alabarda, una pica grande, que la idea, por ejemplo, de la lanza no nada más era picar, era que fuera un instrumento que estuviera largo, Sí, o sea, que tuviera mantener mucho distancia. alcance para mantener la distancia con el animal que ibas a cazar, para que no te hiciera daño, Exacto. y también la pudieras aventar. Que ahorita ya es un deporte, ¿no? La lanza de jabalina, Claro. que también pues, ahí aplica los principios. Después, por ejemplo, estaban los de formaciones masivas de rango cercano, que eran las falanges, de los griegos, de los sumerios, perdón. Cortitas, ¿no? Ajá, que también usaban alabardas, fue por ahí por el 3000 antes de Cristo. Luego los griegos usaron lucios, algo que se llamaban lucios, que medían de 2 a 3 metros. Luego, alrededor de 350 antes de Cristo, Filipo de Macedonia introdujo una que se llamaba la zarisa, que tenía de 4 a 6 metros y medio. Ay. Y era para la infantería macedonia. Estaban potentes. Pendejadota. Ajá. De ahí, por ejemplo, después vino el pilum con los legionarios romanos. Que eso, por ejemplo, ya era una jabalina pesada, pero aparte tenían como un piquito, un gancho. Ajá. Entonces picabas y jalabas. O aprensabas, ¿no? O sea, también. ya no, digo. No, era para desgarrar. Un anzuelo al final del día. Era para desgarrar. Era para desgarrar. Sí. Para abrir panzas y así. Y de ahí, bueno, se fueron empezando a hacer más, evolucionando. Hubo algunos otros casos. Creo que de esos fueron los más interesantes o los más llamativos. Y pues ya después, con las armas de fuego, pues se les adhería a los mosquetes también un pico de lanza, que también usaban. Sí, por si te quedabas sin balas, güey, pues llegabas. Pues era lo que te quedaba ya. Llegar a picarle ahí al enemigo, ¿no? Que volvemos a lo mismo, es el mismo principio de la cuña, nada más que aplicado de manera diferente. ¿Ok? Después, espérense, ahí. Acá está. Después de la lanza, pues los humanos vieron pues que podían usar la madera y hacer lanzas mucho más pequeñas para poder ser lanzadas por medio de otra madera, apoyada con una cuerda, ¿no? Y entonces es donde se crean los arcos. Los arcos aparecen aproximadamente en el 40,000 antes de Cristo. Que por ahí hay un meme, no sé si lo viste, que dice, cuando se crea el arco en el 49, y bueno, en el 39,000, y el otro, pero ¿cómo vas al revés? Sí. Desde el antes de Cristo, por eso van al revés. Al revés. O sea, te cuenta es que no sé si es el nacimiento de Cristo o la muerte de Cristo, es el antes y el después. Hay un tema ahí porque ahorita nos dicen que es el nacimiento de Cristo, que lo vimos en el tema de los dioses, pero que después se dijo que era a partir de la muerte. A partir de la muerte. Entonces, si murió a los 33, por decirlo de alguna manera, antes de ese evento es el 1, 2, 3, como 4. Números negativos. Exactamente, como números negativos, como si estuvieras en el eje X. En los negativos, lo mismo, es un plano cartesiano, ¿se llama? No, plano. Ay, ¿cómo se llama? Cinta métrica. Sí, bueno. Ok. Ahora, ¿cómo funciona el arco? El arco, fíjate bien, eso es lo importante y lo chingón. Porque el arco no se inventó sabiendo de matemáticas. No. Muchos de estos primeras herramientas o primeras armas, pues fueron prueba y error. Y vieron, esto funciona, a ver cómo lo mejoramos. Mira, eso sigue funcionando, a ver cómo lo mejoramos. Algo que pasa algo muy importante, por ejemplo, que pasa con el arco. Saludos a mi mamá. Saludos. Gracias por la botana, señora. Ya casi no la acabamos. No, hombre, que mira, ahí tenemos. No es cierto, no tenemos ahí los reines y todo. Algo muy interesante con el arco es que es un acumulamiento de energía. Ajá. Y es donde tú, pues, yo así les explico a mis alumnos, conviertes la energía potencial en energía cinética. Ajá.
Y toda la energía potencial que tú estás haciendo con la tensión del arco, De la cuerda. Bueno, no, y del arco del también. arco completo, Sí, sí, sí. se transmite a la flecha que es la que sale disparada y se convierte en energía cinética. Volvemos al mismo principio. Es el principio que hace daño del arco es la cuña. Ujú. Ajá. Sí, la misma punta al final del La día. misma punta de flecha. Ahora, esto ya fue más dinámico. ¿Y por qué el arco se hizo hasta ese entonces? Porque fueron mejorando con las puntas de flecha metálicas. Ujú. Sí, Ajá. porque antes los hacían de obsidiana, Ujú. ¿no? O sea, era igual piedra tallada, pero pues en algún momento también se ajá, se rompía. Y ya con el uso del metal, pues ya te podía durar un hacha, digo, un hacha, una flecha, te podía durar mucho más tiempo. Ahora, el alcance de que tú agarraras una jabalina pesada, porque eran pesadas, Sí, eran unas sí. madres, pues, más pesadas que una escoba. Y eso que tu mamá te avienta la escoba Y latina. y le atina. Una jabalina la avientas, yo creo que alguien de ese entonces, pues si vemos a los especialistas ahorita que llegan 50, 60 metros, Ajá. una flecha era mucho más, ¿cómo se dice? No tenía mucho mejor rendimiento y la podía llegar mucho más lejos. Por ser más ligera también, ¿no? Ahora, hay algo que se le conoce la curva de potencia, que tiene que ver con el tipo de arco, de cómo está diseñado el arco para, para tener mayor tensión o mayor alcance. No sé si te acuerdes cuando, no sé, jugabas Age of Empires o algo así, Ujú. que estaban los especialistas que eran los ingleses que tenían algo que se llama longbow. Ujú. Son Ajá. unos arcos largotes. Unos muy, muy largos. Y el recurvado tenía una diferencia de potencia. Por ejemplo, el longbow lo que hacía es que la potencia era. La potencia aumentaba casi linealmente hasta llegando a un punto ya se hacía exponencial en cuanto a la tensión. Ujú. Y el recurvado era para distancias más cortas. O sea, la potencia que tenían, te pegaba un madrazo, pero la distancia recorrida era mucho más pequeña. Dice Marco Antonio Vizcaíno, el arco es una de las primeras armas compuestas. Pues no, pues el hacha ya podría ser algo compuesto también, ¿no? Porque estás utilizando más, bueno, un palo y una piedra. Entonces igual ya lo podrías considerar como una compuesta. Cuerda también para amarrar la piedra, bueno, y el palo, ¿no? Una cuerdita para amarrarlo, entonces a lo mejor ya podríamos considerarlo como compuesto. Lo podemos decir como que eran ya o sea, pues te necesitaban su fabricación, o sea, Ujú. no la encontrabas así en la No, naturaleza. ajá, no es como volvemos al principio, no eres como la piedra que vas, la encuentras en el cerro donde estés, y si viene un lobo a quererte comer, pues le avientas una piedra y a lo mejor por eso, de ahí, ¿no? Viene el instinto de los perros de correr cuando le haces así con algo, ¿no? Así, Ajá. ¿Eh? Y se va. Y entonces se inventaron los arcos pues para tener mayor, pues para Alcance. guardar más energía y mayor alcance, mejor precisión de cuando se está aventando, que no es lo mismo que aventar una lanza, ¿no? Ujú. Y bueno, obviamente tenía ¿cómo se llama? Sus contras, Como toda que arma, ¿no? tenías munición limitada, que si te llegaban y si te ponían cerca, pues ni modo de hacerle así. Ah, pregúntale a Legolas, güey. Legolas hasta de a tres aventaba, güey, en El Señor de los Anillos. Y de ahí viene también la onda o la polea. En este caso, ¿Qué onda, no? se les llamaba poleas o la onda, que ahí también está preguntando Marco Antonio Vizcaíno. Ah, También se usaba es que como esa es Honda potencia. con H. Sí, Sí, Honda, es es una una Honda. Honda. Entonces, se usaba también, pero ese era el movimiento que tenían. Le podemos decir que esta era energía potencial Ujú. Y esa era y cinética, ¿no? cambiar la cinética, y esa era ya cinética que tú tenías, que era un movimiento circular Ujú. transformado en movimiento lineal. Es con la que David le ganó a Goliat. Con una Honda, ¿no? Si no mal recuerdo. Pues sí. Si alguien se acuerda, pónganoslo ahí en los Sí, pero comentarios. Creo, según yo, tengo así el registro en mi cabeza de que lo mató. Bueno, le ganó. No lo mató, creo. Le ganó David a Goliat con una Honda. Creo. El yoyo también fue un arma, ¿no?
hasta donde me acuerdo, fíjate ahorita que como que empecé ahí a buscar en mis archivos de cosas inútiles que a nadie le importan. Creo que el yo-yo empezó precisamente así como un arma, ¿no? ¡Ay! Y pues regresaba y pues también le podías dar acá o como usarlo como onda precisamente. Ahora, algo muy importante, por ejemplo, es que a partir de la flecha, del arco y la flecha, ya por ejemplo para el año 14.000 antes de Cristo, que fue cuando empezó la edad de bronce, fue cuando se empezaron entonces a crear, o ya manipular los metales, sobre todo el bronce, pues Ujú, como la edad de bronce, ujú, y se empezaron a crear entonces armas o utensilios de estos metales. ujú, Y es donde empiezan a aparecer las primeras espadas. Que es donde ellos se dieron cuenta que aparte de ser muy duraderas, ujú. eran mucho más fácil de De manipular, manipular. claro. Según un programilla, porque ya no puedo decir que es un documental, porque Discovery ya no sé qué sea. Ya O no sé sea, si hace la documentales. neta, yo ya Discovery ya no sé, de verdad. Pero según un programa que vi de Discovery, la katana precisamente es el arma más poderosa, quitándolas de fuego, evidentemente, por la ligereza, por la precisión y por la forma en que están construidas, porque el filo es duraderísimo. Incluso puedes cortar bueno, ahí en ese programa lo hacen con un cerdo que ya estaba muerto, que ustedes No, pero entenderán, también les gusta comer cadáveres a la gente. hacían también uno de un dummy, Un que dummy, era como sí. de gelatina. Sí, es un gel especial, el balístico, que es con el que miden precisamente hasta dónde puede llegar un arma, una bala, lo que sea. Pero si podías cortar cabezas, incluso partir torsos, no completos hasta donde me acuerdo, creo que nada más, pero con que te diera a la mitad, pues ya te estabas desangrando, ya te había cargado San Plátano, ¿no? O sea, tampoco necesitabas como mucho para ese fin. Ujú. Voy. Me perdí tantito porque no encuentro la. Creo que sí está. Y siempre he querido una katana, la verdad. Digo, no sé para qué, pero siempre he querido una. Ahora, las espadas tuvieron muchísimas. Hay muchísimos tipos de espadas. Pues las espadas de bronce, la espada griega, las espadas más estilizadas como la katana, la espada española, las espadas Las chinas, árabes que eran como así, la- ¿no? las espadas flamígeras. Ujú, Hubo muchos estilos, pero el principio es el mismo. El principio físico de una espada, pues es también la cuña. O sea, tiene filo, hace una cuña y en donde golpee se para ujú. o hace un corte. Corta. Sí, sí, sí. Ajá. Después de la espada viene el guante cestus. ¿El qué, güey? El guante cestus. Ah, ok. Ah, te entendí. El aguantes. Ok. ¿Sí? Que eso todavía lo seguimos usando. Cuando tú te pones unos guantes para protección o para hacer box, o sea, ya son diferentes, Ujú. pero es el mismo principio. Lo que se hacía era ponerse unos guantes con refuerzo, con un refuerzo En los nudillos. en los nudillos, en esta Ujú. parte de aquí, para golpear mejor. Algunos tenían filo, otros tenían picos, otros tenían incluso aquí una cuña. Ah, sí, completa, ¿no? Igual para cortar, Ujú. ¿no? Y entonces el principio es el mismo y los guantes estos fueron o bueno, questus, perdón, questus, eran del 600 antes de Cristo. Después vino un invento o una creación muy interesante que es la ballesta. Mm. La La ballesta, ballesta está bien chida. algo muy interesante es que se inventó hace 2400 años más o menos. Ajá. Ujú. Que es por ahí por el 400 antes de Cristo. Ya, un poquito más para acá. Ya más para acá. Pero algo muy, muy interesante es que también, aunque esta fue una genialidad, porque ya no tenías que estar manteniendo la tensión en el arco, porque es el mismo principio del arco, sino que se ponía la cuerda, se tensaba Ujú. y ya nada más se ponía la flecha y se disparaba Con un gatillo. con un gatillo. Ujú. Ahora, había de muchos tamaños, había ballestas muy grandes y había ballestas pues, que podías cargar. Algo muy Ah, sí, importante, pues habían las mamá. Creo que también ese fue invento de Da Vinci, ¿no? a eso voy. Ah, ok, ok, ok. Entonces,
La ballesta fue una formidable arma de guerra, ¿ok? Generalmente se usaba para la defensa de lugares fortificados o protegidos como castillos o como barcos. Y después, se contribuyó mucho también al conocimiento de los materiales y de la aerodinámica. ¿Okay? Algo muy importante de esto es que los armeros y flecheros o artesanos que diseñaron la ballesta no tenían la menor idea de las matemáticas, ni conocían de física, ni siquiera de ingeniería. Lo que eran es que ellos eran artesanos y lo que fueron haciendo fue prueba y error. Igual. Prueba y error, prueba y error. Esto les funcionaba, va. Sí, queremos mejorar este pedazo. A ver, aquí no, aquí ya se rompió. No, esto sí sirve, no, esto no sirve, etc. ¿Ok? Y usaban algo que ya no eran flechas, se llamaban saetas, que eran un poquito más pequeñas. Más cortitas. Pero más letales. Sí, sí, sí. Porque te apuntaban mucho. Hay una parte del casi no Mictlán. se desvían. Hay una parte del Mictlán donde, digo, si quieren saber un poquito más del Mictlán, ya hicimos un programa en Mentes Ociosas del Mictlán. Vayan a buscarlo en YouTube y en Spotify lo pueden encontrar. Ahí hablamos del Mictlán, de cómo precisamente, o sea, cuando morías ibas al Mictlán y en una parte, creo que es en el cuarto nivel, por decirlo así, sí, pues en el cuarto mundo, te lanzaban esas madres, güey, las saetas, güey. Te lanzaban esas madres y tenías que aguantarlas y seguir caminando hasta que pues, pasaras al siguiente nivel. Y precisamente hablamos que eran, o sea, que eran como flechas, pero mucho cortitas, más pequeñas. cortitas. Y entonces fueron de mucha ayuda porque te digo, fueron de diferentes, hubo ballestas múltiples, que aunque las vimos en las películas, se las vimos, sí existían las ballestas múltiples, que después las pudimos ver hay una ballesta múltiple muy reconocida que era China, y que aventaba, creo que eran 10 o 20 flechas a la vez. Oigan, antes de continuar, estábamos experimentando hoy algo diferente, porque pues es experimento al final del día. Díganos en los comentarios porque pues obviamente tengo que estar acá poniendo atención a Iván, tengo que estar poniendo atención acá al movimiento de cámaras y al celular. A sus comentarios, por supuesto, que es lo más importante. Pero díganos, ustedes que están viendo directamente la pantalla, si por aquí, de repente sale el logotipo de Open Up, de Sombra de Agave y de Uner Manouche, nada más. ¿Por aquí? Sí, tiene que salir como por aquí, por esta altura más o menos. Si van saliendo ahí de repente y si salen los tres, sobre todo, me dicen, porque me aventé como... Digo, el productor se aventó como 6 horas intentando hacerlo y... A ver si sale. Y medio la cagó porque pues también andaba ya. Dice Arturo que no han salido. No han salido, es que como que ahorita de reojo como que vi aquí Open Up, pero no estoy seguro. Pues ahí me dicen, ¿no? Nada más, porfa. Y ya, continuemos. Bueno, de ahí vamos a un arma que sigue siendo, es algo increíble porque sigue siendo un misterio para la humanidad. Fue un secreto militar. Bueno, aquí lo ponen como el secreto militar mejor guardado de la historia, Okay. porque se perdió. O sea, a la chingada. No sabemos qué pasó. ¿Ya vas a eso? Ajá. Uy, y es bueno. Está bien es el bueno fuego griego. Ajá. En este fuego griego, para aquellos que vieron Game of Thrones, la serie esta de Game of Thrones, hay un fuego que se llama el fuego mortífero Valirio, ¿no? Sí. Bueno, este fuego mortífero Valirio está inspirado en un arma real incendiaria que salvó a Constantinopla de la expansión islámica, ¿ok? Este fuego griego, como le llamaron, hasta ahorita no se ha determinado cómo funcionaba, o sea, cuáles eran todos sus ingredientes. Se ha especulado qué era lo que hacía, pero era algo muy interesante porque era para empezar, algo que prendía fuego, por decirlo así. Estaba en combustión. Sí, sí, sí. Pero aparte salía a presión. A presión. Ajá, era como una manguera. Una manguera que echaba fuego, pero aparte de que echaba fuego, cuando entraba en contacto con el agua, porque se da mucho en batallas navales. Batallas navales. Sí, sí, sí. Sí. Cuando entraba en contacto con el agua, prendía más.
No sé si les ha pasado que de repente están cocinando, porque uno es bien chingón cocinando, como Arturo Cortés, y se les prende el aceite de la olla, ¿no? Ajá. Y pinche fuego prende, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué pasa si le echas agua? Prende más. Y eso, neta, tengan un chorro de cuidado en ese aspecto. Si están cocinando y de repente les sale fuego, con una toalla o algo intenten extinguirlo. Porque si le echan agua, vas a prender toda tu casa. Adiós. Te Agarras, quedas sin casa. si tienes una Si tienes olla, un extintor, mejor. apagas primero. Sí, claro. Agarras otra olla y se la pones encima para que se ahogue y ya. Se acaba el oxígeno dentro y ya no haya Mire, combustión. ya ves, dice Arturo que si le pasó. Ya. Entonces, no le echen agua, por favor. No, agua no. Entonces, este, vamos a ponerlo así. Imagínate que eres un invasor árabe. Ok. Vas a llegar a Constantinopla con más de 1200 barcos. Un chinche flotón de barcos. ¿Ok? Les vas a ganar porque pues, la mayoría, creo que eran ellos 200 o 300 barcos. O sea, les ganabas 10-1. Por lo menos 10-1. O 8-1. ¿No? Cierto, si son 1200, si eran 300, 4-1. 4-1. Perdón, se me fue en las matemáticas. ¿Qué pasa el señor físico? Y entonces, de repente, tu flota empieza a arder. Pero ves que prende un barco y luego otro, y luego otro, y luego está prendido el mar. Y dices, Sí, bueno, estamos por un refil. Pero sí, pues empieza a arder todo porque literalmente, insistimos, prendía más fuego por el agua. Y no sé si algo tenga que ver también la salinidad pues es a lo que del vamos. agua. Entonces, lo que pasó es que prendían los, Es que no sé qué hacer. pues, quítale eso. Sí, no. Espera, déjame Ya. llegar. Pues, ¿cómo faltas aquí, no? ¿Qué? Sí. Pues cuando tú ves fuego, ¿qué es tu mecanismo? Es pues echarle agua o taparlo, a ver qué pasa. Bueno, acá lo que ellos hacían entonces era, veían el mecanismo del agua, pero en vez de que lo apagaran, lo trataban de apagar porque estaban en el mar, pues a la hora que le echaban agua o algo, avivaban. se avivaba y entonces no, era muy difícil apagarlo. Entonces se prendían los barcos uno tras otro, tras otro, tras otro. Y entonces imagínate qué hubiera pasado con tu flota. La flota se Se va perdió. la burger. Ajá. Y esto fue a lo que se le llamó el fuego marino o el fuego romano o el fuego griego, como le llamaron. Los árabes lo llamaron fuego romano, Ok. pero los cruzados lo llamaron como Fuego fuego griego. griego. Yo lo conocía como fuego griego. ¿Ok? Y fue un arma incendiaria utilizada por el imperio bizantino en varias batallas navales que estuvieron entre los siglos 7 y 8. Ajá. No, 7 y 13, entre el siglo 7 y el siglo 13. Ajá. Y eran muy difíciles de apagar. ¿Ok? Algo, por ejemplo, que podemos decir es que esta arma incendiaria fue crucial porque determinó la historia universal. Si hubieran triunfado los árabes, ahorita todos seríamos islámicos en vez de católicos. católicos. Cierto. Ajá. ¿Eh? Bueno, no nosotros, la mayoría. El fuego del infierno. El fuego del infierno. Ajá, totalmente. Y algo importante es que los bizantinos guardaron celosamente este secreto. ¿Ok? No podemos dudar que no existió el fuego griego, pero no sabemos de qué estaba hecho, cómo lo fabricaban. Se sabe, por ejemplo, que tenían una mezcla de nafta, que era como la benzina, que también tenía azufre y probablemente tenía amoníaco, pero necesitaban otros materiales, por ejemplo, la cal viva o el nitrato son propuestas que se hacían. ¿Por qué? Porque la naftalina o la benzina es muy inflamable y no se mezcla con el agua, ¿ok? Y el azufre actúa como combustible. Ahora, el nitrato, esto fue una investigación que hicieron en la Universidad de Oviedo, en España. El nitrato aportaría el oxígeno necesario para que arda el combustible, como ocurre en los fuegos artificiales con la pólvora. Sin embargo, hacía falta algo que hiciera la chispa para encender el fuego sin que se quemara todo lo demás. Todo lo que tenías tú puesto ahí. Ajá. Y ahí es donde entra la cal viva. Bueno, es lo que ellos dicen. Cuando la cal viva, no sé cuál es la cal, no me pregunten porque no sé cuál es la cal viva y cuál es la cal muerta. Pues es la que usan,
para destruir incluso cadáveres y así de los perros. No sé. Hasta Pero donde sé. O sea, la si la cal tocas, viva, te quema, la cal literalmente. viva, cuando entra en contacto con el agua, eleva su temperatura por encima de los Ujú. 150 grados Pues te centígrados. quema. Y Sí, 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 podría sí, 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 sí. actuar como mecha encendiendo el combustible. Puede ser. Ajá. Entonces, en algunos documentos que se encontraron se habla de truenos o de mucho humo durante los ataques. Algo que tenemos que tener en cuenta es que el azufre, sobre todo, y el amoníaco, en los gases que se derivan de esta arma, eran altamente tóxicos, Mm. ¿no? Sí, pues sí. Algo muy interesante, muy eso no te lo había dicho. La manera que encontraron para poderla apagar esta era con la orina. Ah, chica. O sea, Eran unas medusas ahí. la manera en la que la apagaban, dice, el fuego ardía, solo se podía apagar con orina, esteras de esparto, que no me preguntes qué es eso, y con vinagre. O sea, si te prendías fuego, llegaba tu compa. ¡Eh! Entre todos, güey. Golden Shower. Guácala, güey. No, guácala. Mira, Saludos a Melanie Procel. que hables de física. Pues estamos hablando de Estamos hablando física. de física. Estamos hablando precisamente de eso. Con una tapa o un trapo caliente. Ah, lo de apagar el De fuego, apagar el dice. fuego. Dio trapo húmedo. Pues sí, 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 sí. O sea, taparlo ahí. Entonces, ¿de por qué se dice esto? Porque el vinagre, por ejemplo, podía desactivar la cal viva. Ok. Ajá, la podía disolver. Y dicen que la orina, probablemente se usaba la orina Por por el los amoníaco. por la gran cantidad de sales inorgánicas y la urea que traía, Mm. que podían actuar como inhibidor para algún componente de los que tenía Pero también el usaban agua. amoníaco, ¿no? Y la orina, pues lleva amoníaco también, ¿no? Pues sí, pero los minerales que trae yo creo que ahí Neutralizaba. neutralizaba algo. Ok. Qué Entonces, triste. era muy interesante eso. Entonces, sigue sin saber exactamente qué era, cómo se creó esto, pero fue un arma muy importante. Por acá nos saluda Maite. Dice, Saludos, la Ma. cal viva reacciona con el agua. Pues sí, 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 sí. es que sí he oído yo el término ¡Ah! de cal ¡Ahí viva. están! ¡Sí salieron! Bien ahí, productor. Tienes un Muy bien, 10. productor. Te mereces Todo muy una bien. caguama. Una caguama para ti. De ahí vamos a algo que se le llamó el trabuquete. Que no es lo mismo que trabuco, Ezequiel, ¿eh? A ver, espérame. A ver. Ustedes lo vieron, porque yo lo vi aquí en la transmisión. Bueno, aquí en el programa. Pero no sé si salió al aire, por decirlo así. ¿Sí? ¿Se vio ahí, Arturo? A ver, ahí nos dicen. Justo donde apunté, ahí estaban Sí, viendo, nos dicen, pero. nos dicen. Ok, vale. Bueno, Continuamos. entonces está el trabuquete o el trebuchet, que es un término francés para un tipo de catapulta, que fueron las catapultas. Las catapultas fue un tipo también de energía potencial en energía mecánica, transformación de energía potencial en energía mecánica, que se usaron y fue algo un poquito más complicado que un arco, ¿ok? Y se usaban para aventar Ah, un arco. que un arco, Ah, que fueron las que se usaron pues para aventar pues la primera arma que existió, que fueron las las piedras, piedras. que después se usaron para aventar piedras en llamas o cosas en Sí, llamas sí, sí, con aceite con y aceite precisamente. y Yo digo que el puede haber griego, el fuego griego era con aceite. Yo creo que también oleico. tenía ahí como el leico. Era el. Ah, no, estoy acá. Qué El, pendejo. Ah, no, sí. Ya, ya, para no decir mal. el del corazón. Ajá. Ajá. Entonces, algo muy interesante con el trabuquete, que para aquellos que son argentinos o uruguayos, Ajá. el trabuco es otra cosa, no estamos hablando de No, trabucos. no, no, no. No, ya, 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 ya. 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 Entonces, a este tipo de catapulta se le llamó trabuquete de contrapeso. ¿Ok? Y lo que hacía es que, pues para poder, era como si fuera una catapulta con una onda, o sea, era algo muy compuesto, pero tenías tú un contrapeso mucho más pesado que lo que tenía, que lo que Ujú. ibas a aventar, ¿Para para qué? que hiciera, un péndulo, y Ujú, entonces la agarrar y ¡fum! Lo aventar. ujú. Ajá. Sí, sí. Entonces, el trabuquete lo podemos decir de manera formal, que era una máquina compuesta que aprovechaba la ventaja mecánica de una palanca para aventar un proyectil. Por eso tenían brazos muy largos. Ujú. No sé si te acuerdan de la película, por ejemplo, de El Señor de los Anillos, donde empiezan a aventar piedras a lo bestia. Sí.
Esas son trabuquetes. Todos nos acordamos de eso. Claro, ¿por qué no? Son Algo. películas que puedes ver una vez y en 20 años no volverlas a ver y no Nah, pasa nada. no, yo las he visto 20 veces. Nah. Algo, por ejemplo, de los trabuquetes es que era muy difícil moverlos. Tenían muchísimo alcance. Pero ya una vez puestos para disparar, no se podían mover hasta que dejaron de disparar, volver a acomodarlos para moverlos y luego y luego volverlos a acomodar para disparar. ¿Qué dice? Saludos de Gabo. Ah, no, pero no alcanzo a leer quién. Geopac Bional. Ok, saludos. ¡Saludos! Saludos. Bueno, si tú no ves, yo no veo de lejos. No, es que mi monitor está un poquito lejos, está de aquí hasta ahí. ¡Ya! Y hubo varios, varios modelos. Por ejemplo, también estaba el trabuquete de tracción o la de mano, que había unas como eran de mano que eran más chiquitas, el híbrido o el de contrapeso. De ahí también hubo ballestas de asedio, trabuquetes chinos, los motores de torsión romanos. Y ahorita, pues, gracias a Dios, pues nada más se usan como diversión. Sí, la resortera también, por ejemplo. Te la brincaste. Oh, quietos. Bien. Están ahí dando. ¿Traes más? Pues nada más, mencionando, viendo un poquito hacia Asia, tenemos el Shuriken en 1083 después de Cristo, que es una cuña aventada. Tenemos también los cohetes chinos, que es la misma, agregándole el uso de la pólvora, el uso explosivo de la pólvora, el mismo principio también, por ejemplo, de las ballestas. Pero aquí se ponían todos los cohetes apuntando y se aventaban. Ojo, estos eran cohetes, pero aparte explotaban. O sea, al momento que se acababan. El principio de los fuegos artificiales. Sí. Y después tenemos el cañón, que ya fue. Ahí es donde vamos a empezar ahorita con el tema de los rifles. Pero algo muy interesante, antes del rifle existió el cañón. ¿Ok? Sí, bueno. Siempre hay un cañón antes de un rifle. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces. Es difícil meter ahorita el rifle ahí. O sea, porque no estoy muy es que mira, el rifle. No estoy muy metido yo en las fechas. Entonces es no que sé. la fecha, por ejemplo, del cañón es de 1326. Ah. Pero el rifle va por ahí más o menos cerca del cañón. Con bueno, el que aquí dice, por ejemplo, el rifle de la llave de mecha. Ajá. En 1411. Ah. ¿Ok? Que era la que le prendías acá y luego ya el martillo prendía y ¡pum! ¿No? Okay. Ahora, hablando de estos rifles, ¿cómo evolucionaron los rifles? Vamos a centrarnos ahorita en los rifles. Algo muy importante de los rifles es que cuando empiezan a aparecer los rifles, las espadas empiezan a decaer en su uso y en su efectividad. Sí, pues es que ya estaba más fácil usar o sea, ni siquiera ni tenías que acercarte. O ya. sea, las seguían utilizando. Sí, bueno, pero ahí era su segunda arma. Pero ya no era el arma principal. ¿Por qué? Para empezar, no podías traer una armadura tan pesada para poder detener una bala. No, pues no te puedes mover. Porque de plan, perdías mucha no movilidad. hubieras podido moverte. Ajá, hasta la época moderna es donde se empezaron a inventar materiales suficientemente resistentes. El Kevlar y todo esto. Y que no fueran tan pesados para poder usarlos contra las armas. No como los chalecos antibalas que traen aquí los pobres policías, güey, que ahora, nada más te detienen un garbanzo y ya. Ahora, no voy a entrar mucho en detalle porque la verdad es que son muchísimos. Pero muchísimos rifles. Sí, hay muchos. Pero está el de Pedernal, que después se cambió por el sistema de percusión. El rifle es el que destapa el pedernal, ¿no? Ajá. Ah, ok, sí. Y antes, por ejemplo, al rifle, a la vara del rifle, se le llama el ánima. ¿Ok? Ánima. Entonces, antes el ánima era lisa. Lo que pasaba con el ánima, cuando disparabas, sí. la bala o el perdigón, lo que fuera, rebotaba todavía, chocaba contra las paredes del ánima y tenía menos precisión y menos alcance. Ya después se hizo el ánima estriada, se le hicieron estrías. Ah, bueno. Así como remolino. Hey. Y eso se dio que como la bala salía girando, porque de hecho quedan talladas, la bala salía girando,
casi no perdía precisión y casi no perdía vuelo. Ujú. ¿Ok? Bueno, energía. ¿Ok? Entonces, el Animal Lisa, por ejemplo, perdía su efectividad a 150 metros. Ajá. Y Que tampoco es poquito, ¿eh? que tampoco es poquito. Pero la estriada ya podían alcanzar 200, 300 metros sin problema. Ajá. Este, Los transición. efectos Qué especiales. transición tan hermosa ahí. Después, algo muy importante también en los rifles es que cambiaron de los balines o los perdigones que se aventaban, Ujú. cambiaron las formas a una munición que se llama munición Minié, que viene en 1848, unos franceses la crearon, por eso se llama Minié, Ujú. y era como, pues, era un proyectil con una punta, que lo que hacía es que tenía mucho más penetración la bala la munición esférica. Y aparte, cuando impactaba, no se desviaba con los huesos, los destruía. ¡Ah! Y algo muy, muy triste es que estas balas, cuando perforan y destruyen los huesos, en estas épocas era mejor Cortar. amputar Sí. que tratar de sanar. Que trató de sacar bala, lo que fuera, ya era así, güey, te destruyó el hueso, va para afuera el miembro. Sí. O sea, ya pierna, brazo, pues lo que pudieras, ¿verdad? Evidentemente, cortar. No Ahora, puedes tenemos que tener cortar en cuenta todo. que hasta este punto, en 1861, la cadencia de disparo era de 3 a 4 disparos por minuto si el soldado estaba bien instruido. Si no, no, olvídate. Eso lo puedes ver mucho en El Último Samurái, en la película del Último Samurái. Si no la han visto, Véanla, está está buenísima. buenísima. Sale Tom Cruise. Y con que salga Tom Cruise, tienes para verla, ¿no? La verdad es que está bien, bien perrona. Ay, Véanla, ahí se ve un poquito la... Ah, que es Gabo el que nos estaba saludando ahorita. Ah, ok. Saludos saludos, al Gabo. novio de mi mamá. Ahí puedes ver la evolución precisamente de entre las armas de... Ahí están, sí están o no están. Sí, Ahí. mira, ahí están. Bueno, es que yo los vi aquí Aquí en... están, ya están. Sí, Sí, sí aquí sale. están. Estoy muy ¡Yay! contento. Puedes ver la transición precisamente del uso de armas, japonesas, que iba el arco, la katana, el palo, el palo que no me Alabarda. acuerdo cómo se llama. La pica. No, 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 es un palo como el de Ah, el Donatello, de bo. las tortugas, El bo. el bo. Todas esas armas que utilizaban ellos hasta que les empezaron a instruir con el uso del arma de fuego. Obviamente es la invasión, ¿no? Entonces les empiezan a enseñar ya saben, aquí en este mundo, por no decir país, divide y vencerás. Entonces ahí se ve esta transición hasta el uso de ya las metralletas que eran rondas creo que de 100 Las 1000, Gatling no, 1000 Guns. por minuto, ¿no? No me acuerdo. Bueno, vean la película, está muy bueno. Ahora, después de eso, después de cómo se cambiaron las balas, se cambió la manera de recargar. Porque antes, si te acuerdas, pues era meter la pólvora, aplastarla, meter la bala, poner acá, entonces, una chinga. De ahí entonces, esos eran los mosquetes de avancarga, entran los fusiles de retrocarga, en donde pues tú tienes una escopeta, la doblas, le metes le metes la bala, pues ya con todo el compacto El de cartucho, pólvora y sí. todo, el cartucho completo y cierras y disparas y otra vez. Y es mucho más sencillo, era mucho más sencillo disparar. ¿Qué marcas famosas eran? Las Winchester, que fueron de las primeras que usaron este sistema de retrocarga. Y ahí también era la Widowmaker, ¿no? La Widowmaker. Ajá. Que se llama Widowmaker porque en inglés es El la hacedor de hacedor viudas. de viudas. De viudas. De viudas, porque pues sí, la neta es que mataba a cristianos a diestra y siniestra. De ahí se usaron después los fusiles de cerrojo, donde ya tenías una carga específica donde la metías. Después de los fusiles de cerrojo, a los semiautomáticos, donde tú ya le metías un paquete de balas, ibas disparando sin tener que estar metiendo balas a cada rato. Después los automáticos, que eran los rifles de asalto. Y pues a donde vamos ahorita, ¿no? Que bueno, que esto a mí se me hace una tontería, pero bueno. O sea, no una tontería, o sea, porque es mucha física, es mucha ciencia, Sí, sí, sí. pero mal aplicada. Sí, porque insistimos, si lo hubieras utilizado como para salvar tu vida,
pues bueno, todavía, ¿no? Pero al final del día lo estás utilizando para... O para cazar. O para cazar, digo, no pasa Pon tú. nada. Pero aún así ya no necesitas, o sea, güey, no. En fin, En fin. De ahí pues bueno. entonces, ya vámonos rápido en ese pedazo. El cañón, entonces, hay muchas armas de este lado, del continente americano, que no están bien puestas en qué año fueron, pues porque pues las descubrieron, o sea, se tuvieron datos de ellos hasta que se descubrió América, hasta en 1400. Claro, Ajá. claro. Que es, por ejemplo, la bola, que eran las que se aventaban para atrapar a la gente. Ah, ajá. Las, Como las ter- que usaba Batman. Ujú. Así de dos bolas, ¿no? Para que se... La cerbatana, La resortera. la resortera también, las cuchillas de cuerno de ciervo, y ya. Y bueno, de ahí ya en el 1861 entra la ametralladora, el Gatling Gun, y empiezan a entrar La aparatos, Heavy Machine Gun. imagino, empiezan a entrar aparatos cada vez más complicados, como por ejemplo el submarino. El submarino ya no era un barco, sino era un aparato, una estructura de metal, por tal cual, para soportar presiones altas abajo del agua, que transportaba ya sea bombas o que transportaba municiones o hasta soldados de un lado a otro que no se pudieran detectar a simple vista. Y una contramesura, Ujú. contraparte, Una contraparte. una contraparte del submarino fueron las minas marinas, ¿no? Ah, está bien, también lo que... Que ese es todo un tema porque sigue habiendo minas marinas dejadas por muchos imperios, entre ellos los nazis, en ciertas partes del planeta. Todavía ahí están puestas. Y Ujú. algún incauto llega y puede tronar. Babalú. Dicen que hay unas que ya no sirven. Pues es que también, Pero, ¿no? pues, imagínate llegar a ver, ¿sirves o no sirves? Pues no. ¿Ok? Sí, sí. Mejor Y, aviéntale un misil. y es cuanto. Y de ahí, bueno, algo muy importante es que en los últimos 100 años, que son los que vamos a hablar ahorita, hubo un salto gigantesco en todo este avance del armamento bélico. Pues tristemente se nos acabó el tiempo. Mis queridos ciencio borrachos, se nos acabó otra vez el tiempo. Tristemente siempre estamos jugando contra él. Pero evidentemente, habrá una segunda parte de este tema porque sí falta muchísimo. O sea, yo creo que apenas estamos llegando hacia la puntita de las armas de fuego y armas que ni siquiera utilizan fuego ya. Ahorita estábamos leyendo algunas. Pero, pues lástima que se nos acabó el festival de hoy, ¿no? Pronto volveremos con más armamento. Pero volvemos al mismo tema y les volvemos a decir, no estamos a favor del uso de armas en mi personal caso, en ningún sentido. Yo creo que ni para cazar ahorita, porque es deporte para mucha gente, no está bien hecho, no eres tú quien para arrebatar vidas. Sin embargo, pues bueno, queda a su consideración y a su idea de cada quien si está a favor de las guerras y del uso de armamentos pesados, no pesados, ligeros, o lo que ustedes quieran, gusten, manden y prefieran. Así que, pues bueno, gracias mi Iván Martínez. Muchas gracias, Javier Ortega. Gracias a Nogue, aunque no esté aquí con Mandamos un nosotros. abrazo enorme. Nuevamente te mandamos un abrazo, mi estimado Nogue. Pronta resignación y que ojalá ya podamos contar contigo en el siguiente episodio, porque haces falta. Haces falta aquí. Pero gracias a todos ustedes por habernos visto. Gracias por sus likes, por sus compartir. Acuérdense que el compartir nos ayuda. No tienen una idea de cómo nos puede ayudar el compartir. La transmisión, digan a sus amigos, júntense con sus amigos para que vean la transmisión cada quien desde su casa, pero al mismo tiempo, para que ahí estén platicando. Aquí está el chat para todos ustedes. Pueden seguir comentando. Y gracias a todos de verdad por habernos comentado, por habernos hecho más light pues programa, ¿no? Que obviamente falta un integrante y siempre se siente, pues hasta los gatos se vinieron a sentar aquí, ¿no? Sí. Pero bueno. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Y hasta la próxima.